Desde un principio, con el inicio de mi asistencia a comparecer, me parece que este es un mecanismo legal, o sea, tienen todo el poder político para adoptar mecanismos de esta naturaleza. Sin embargo, considero que no es un mecanismo legítimo por dos grandes razones. En primer lugar, porque este mecanismo se está utilizando como un aparato de persecución política para anular a la oposición del país o a cualquier persona que refiera tener una voz disonante con el pensamiento del gobierno y de su partido. Entonces, por lo tanto, es un claro mecanismo de persecución política esta comisión. Y en segundo lugar, porque este mecanismo está siendo utilizado como una cortina de humo para distraer al país de los verdaderos temas que interesan a la nación, como el tema de los desaparecidos, como la falta de investigación sobre los 12 expedientes que la CICIES puso en manos del presidente de la República, que los conoce la Fiscalía, que son atinentes a hechos de corrupción en este gobierno y no son asumidos, o como la falta de un plan anticrisis económica que responda a la gravedad económica que vive la familia salvadoreña. Entonces, este es un mecanismo claramente utilizado como persecución política y un distractor de los grandes problemas del país. ¿No hay factores que lo pueden inculpar en alguna situación ilícita, según se puede percibir en la comisión? Yo creo que la comisión no tiene ningún elemento probatorio de nada, no han expuesto ningún elemento que tenga valor jurídico porque no lo existe, y por eso reitero, es un mecanismo más bien para desviar la atención. Este es un mecanismo que me parece o le dan un viraje a temas sustantivos que sean de relevancia del pueblo salvadoreño. Yo le dejé a esta comisión una iniciativa que les he elaborado a los diputados y se lo voy a entregar a ustedes, a la prensa, una iniciativa que tiene que ver con el tema de la corrupción, que tiene que ver con el desempeño de la legislatura, que tiene que ver con la regulación de las asesorías, de los viajes, de los gastos de esta Asamblea Legislativa, que déjenme decirles, los gastos de esta asamblea no han disminuido respecto a los gastos de las asambleas anteriores. Sigue teniendo 58 millones de gastos. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo novedoso? Entonces, yo les he entregado, les he dejado a la comisión una iniciativa para que asuman y atiendan el tema de prevenir la corrupción en el mismo seno legislativo. ¿Actualmente habrá sobresueldos o algún recurso que se está dando en ese tipo, en ese concepto? Por eso creo que la legislatura debe de abrir un mecanismo, cobraría credibilidad si abre un mecanismo que en principio asuma los 12 expedientes de investigación sobre presuntos hechos de corrupción cometidos durante este gobierno en el manejo de la pandemia. Ahí hay ministros involucrados, como fue el caso de Agricultura, como es el caso de Salud, hay casos de Obras Públicas. Entonces la CICIES investigó esos 12 expedientes. Entonces lo mínimo que debería de hacer la Asamblea Legislativa o le amplía las facultades a esta comisión para que investigue esos expedientes o abre una nueva comisión que investigue esos expedientes. Pero yo creo que el pueblo salvadoreño también quiere ver que haya una comisión que investigue qué hace el Estado ante los desaparecidos y desaparecidas que están habiendo en el país. Esos son los temas de relevancia y no estas cortinas de humo en que está perdiendo tiempo la legislatura. Como salvadoreño, cumplo con mi deber de comparecer ante esta comisión. Ellos tienen autoridad para convocar, yo tengo obligación de asistir, pero también mi deber ciudadano es decirle sus verdades en el seno de la comisión y ante la opinión pública.
Usted es de los pocos políticos de oposición que han logrado tener una franca denuncia en contra del gobierno y que no la han logrado acorralar. ¿En algún momento no tiene miedo que vayan a tomar algún instrumento político o jurídico para acorralarlo o atentar con su vida en algún momento? Sé que lo están haciendo, sé que nos persiguen. Mi casa la vigilan constantemente. En redes nos atacan y nos descalifican porque son jaurías las que lanzan desde las redes sociales para descalificar no solo a mi persona, a los opositores, a las organizaciones de la sociedad civil, atacan a la prensa independiente, pero creo que el pueblo salvadoreño está despertando. Las organizaciones de la sociedad civil están cobrando el rol que les compete. El movimiento social está asumiendo una posición de lucha contra las injusticias, contra los excesos de este gobierno dictatorial. ¿Qué nos pueda pasar a nosotros como personas? No es relevante si lo que debemos de hacer es llamar al pueblo salvadoreño a unirnos, a organizarnos y a luchar contra esta dictadura. ¿Podremos ver una situación de Honduras similar acá en El Salvador? Yo creo que lo que ha ocurrido en Honduras con Juan Orlando Hernández es un mensaje por el que quienes tienen barba la deberían de poner en remojo.